Lo siguiente que vamos a ver son los tipos de datos en Swift. Básicamente tenemos los mismos tipos de datos que cualquier otro lenguaje de programación, es decir, tenemos los enteros, tenemos los flotantes, tenemos los strings y por supuesto tenemos los booleanos. Aquí vamos a ver cada uno de ellos y directamente para crear un booleano, que sería el tipo de dato más simple, colocamos var para indicar que es una variable y aquí indicamos lo que sería el nombre de la variable. Por ejemplo, pudiéramos crear un booleano llamado verdad y le establezco un valor directamente. Y fíjate que yo en ninguna parte le estoy indicando el tipo de dato que representa esta variable que estamos aclarando aquí. Ya la Swift lo está infiriendo por defecto según la inicialización que le estemos dando aquí. Es decir, esto que tenemos aquí es lo mismo que yo coloque implícitamente, que es un tipo bool. Aquí fíjate que empleamos la palabra bool y no boolean como si empleamos en Kotlin. Como te digo, funcionan de manera bastante similar en estos aspectos, que es bueno tomarlo en cuenta. Aquí hay una diferencia también fundamental con Kotlin, y es que cuando nosotros queremos crear una constante, no es val, como lo era en Kotlin, sino directamente tenemos que colocar let, para indicar que es una constante. Recuerda que las constantes tienen una característica que no puedes reinicializarlo con otro valor, indiferentemente si es el mismo tipo de dato. Que tiene que ser así, tiene que ser el mismo tipo de dato. Esta asignación que yo hago aquí es incorrecta, ya que este verdad es una constante. Por lo tanto, aquí nos da un error que nos dice que verdad no puede tomar otro valor distinto al cual nosotros colocamos aquí en su inicialización. Si nosotros colocamos var, directamente el error va a desaparecer. Y recuerda también que nosotros no podemos asignarle otro tipo de dato a nuestra variable llamada verdad, ya que nos va a decir que no podemos asignar un tipo de dato string o un tipo de dato booleano, independientemente si nosotros colocamos aquí booleano o no, ya que como te dije, Swift va a inferir el tipo de dato que le demos por la inicialización al mismo. El otro tipo de dato que te voy a presentar es el entero, lo normal. Declaramos una variable llamada num y le asignamos un valor entero. También pudiéramos directamente indicarle que va a ser un tipo de dato entero. Y podemos realizar las distintas operaciones que hacemos en cualquiera de los lenguajes de programación. Por ejemplo, sumarlas. Lo imprimimos por pantalla. Y aquí vemos el resultado. Y por aquí también vamos viendo la ejecución de por cada línea de código. Es decir, esto lo tenemos en true, esto es un 5, y en este caso ya aquí estamos operando 10. Y luego lo imprimimos por pantalla como si fuera un string. Y directamente nos da la suma de 5 más 5, que sería 10. Podemos realizar las divisiones, el módulo y las restas. Las mismas operaciones que hemos en cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, no me voy a poner a profundizar en esto, ya que seguramente ya las conoces. Por supuesto, también tenemos los tipos de datos string, que simplemente vienen representados por una cadena de texto. Vamos a comentar por aquí. Y nuevamente vamos a compilar nuestro código. Y aquí vemos el resultado. También podemos concatenar distintas cadenas de textos. Ya sea directamente nuestra función print, como vamos a ver a continuación, que directamente pudiéramos crear aquí una cadena de texto, que directamente pudiéramos concatenar mediante el operador de la suma, str1 más str2. Si compilamos, aquí vemos el resultado. Aquí por supuesto pudiéramos colocar otra cadena de texto para que nos dé un espacio. Y aquí vemos el resultado. Fíjate que en Swift es muy celoso con lo que serían los espacios. Esta asignación que hicimos aquí anteriormente no sería válida y aquí nos daría un error. También pudiéramos utilizar una característica bastante interesante que tiene aquí Swift, que es directamente para evitar hacer tantas concatenaciones. Cuando tengamos muchas cadenas de texto, por ejemplo, si tuviéramos que concatenar 3, 4, 5 cadenas de texto, se volvería un poco dolor de cabeza
y nos quedaría un poco fea la sintaxis y difícil de entender, y directamente pudiéramos emplear el operador de interpolación de string, que es el que estamos viendo a continuación. Básicamente tenemos que colocar esta barra invertida seguida de estos paréntesis y el elemento que nosotros queremos operar, que en este caso son estas variables que vimos aquí, que definimos aquí anteriormente. Cuando compilamos nuestro código, vamos a ver exactamente el mismo resultado. Pero como puedes ver aquí tenemos una mayor flexibilidad sobre las operaciones que podemos realizar y queda por supuesto mucho más limpio. Y el siguiente tipo de datos que vamos a ver, y el último de los tipos de datos, directamente son los tipos flotantes, representados por defecto por el double. Directamente aquí coloco 5.5. Vamos a colocar una parte decimal bastante larga. Aquí tenemos que colocar, por supuesto, que sea una variable o una constante. Y directamente podemos imprimir el resultado. Comento por aquí. Y aquí tenemos el resultado. Esto por defecto sería un tipo de dato double. Fíjate que cuando compilamos nuevamente, vemos el mismo resultado. Pero también tenemos los float, el cual tiene una menor precisión para la parte decimal. Vamos a hacer la prueba. Y mira que la parte decimal se ve recortada, por lo mismo, porque los floats tienen una menor representación para la parte decimal. Por lo tanto, generalmente se emplean lo que serían son los double, ya que tienen una mayor representación para la parte decimal, y son los que se emplean por defecto en prácticamente cualquier lenguaje de programación moderno hoy en día. Pero es bueno que también conozca que existe el uso de los floats. Por lo demás, podemos hacer prácticamente las mismas operaciones que hacemos con cualquier otro número. De igual manera, iremos viendo esto poco a poco a medida que desarrollemos nuestra aplicación para iOS. Recuerda que esto simplemente es una pequeña introducción a los elementos básicos que tiene cualquier lenguaje de programación para que vayas familiarizándote un poco con su sintaxis. Pero esta sección que vemos aquí simplemente es una introducción básica a Swift.